Esta película empieza con un grillo hablando a la cámara. Él dice que no creía en la magia a pesar de ser un grillo que habla y que tiene galera, pero no creía en la magia. Y empezó a creer cuando conoció esta bonita historia. Por eso hoy, entre los resumos y demás, Pinocho. Esta es la historia de Geppetto, un viejo carpintero que está soltero, que tiene la nariz muy colorada y que vive con su gato y con un pescado. Él está bastante mal de la cabeza porque le hablan los animales y se pone a bailar con un muñeco en la mitad de la noche. Music, professor. Y esto quizás se explica porque o tiene demencia senil o porque antes de dormir le pega un par de secas a una pipa de marihuana. La cosa es que esa noche ve una estrella fugaz y pide un deseo. I wish that my little Pinocchio might be a real boy. Sí, su deseo es que el muñeco ese cobre vida porque quiere tener un hijo. Y bueno, más vale, es la única forma. Ninguna agencia de adopción le daría un pibe a un viejo que está repirado, que le habla a las mascotas, que tiene ese reloj y que guarda una pistola abajo de la almohada y que cada tanto se le escapa un tiro. Pero a su favor hay que decir que sabe prender un fósforo con un cachete del culo. Eso es muy útil, ¿o no, linda hablar? Sure. Todo lo que pasa a continuación puede o ser real o ser un mal viaje del viejo. No sé, pero vamos a creer que es verdad. Why? Porque esa misma noche aparece una hada madrina. Ella escuchó el deseo de Geppetto y en un bibidi-babidi-bú, ¡pumba! El muñeco cobra vida. Entonces el hada le dice: Pinocho, si te portás bien y haces la cosa bien y sos buen pibe, te voy a convertir en un niño de verdad. Y Pinocho le pregunta: ¿y cómo hago para distinguir entre el bien y el mal si literalmente acabo de nacer? Entonces el hada le regala una conciencia, que es ese grillo que te dije al principio. What is your name? Cricket's the name. Jiminy Cricket. Jiminy Cricket. O sea, me acabo de enterar que no se llama Pepe. ¿Y por qué mierda le pusieron Pepe? Y yo como mierda voy a saber. Bueno, la cosa es que Geppetto se despierta y se encuentra con que su muñeco tiene vida. Y se pone re contento, imagínate, se cumplió ese deseo delirante que le pidió una estrella. Y en ningún momento se pregunta ni cómo, ni por qué, ni quién, nada. Acepta sanamente que el muñeco que fabricó ahora tiene vida. Y al toque nos vamos dando cuenta de por qué no había tenido hijos hasta ahora. Porque a los 5 minutos de haber nacido Pinocho casi se le prende fuego. Y a la mañana siguiente Geppetto lo manda a la escuela y ni lo acompaña. Lo manda así como así. Chabón, nació ayer el nene, no sabe las calles. Bueno, para sorpresa de nadie, la cosa se empieza a complicar. Y por culpa de los villanos de esta película. Ellos, el zorro y el gato con martillo. El zorro lo ve a Pinocho y piensa: un muñeco que habla y se mueve solo. No me voy a cuestionar lo ilógico del asunto, pues soy un zorro que habla. Pero seguramente con él nos llenaremos de guita. Entonces le hacen un chamullo a Pinocho y lo convencen para que deje la escuela y se meta a laburar en un circo. Y Pepe Grillo no se esforzó ni un poco para que haga las cosas bien. Mal ahí, Pepe. A Pinocho le va muy bien en el mundo del espectáculo porque sabe cantar y bailar y aprenderse canciones y coreografías de una hora para la otra. Entonces hace un show zarpado. Pinocho está re contento, imagínate, y el dueño del circo está re contento, imagínate, y la cosa podría haber terminado ahí con Pinocho siendo un niño artista como Macaulay Culkin. Pero no, porque como cualquier empresario de la industria artística, el dueño del circo es medio garca y se queda con casi toda la guita y lo obliga a Pinocho a hacer nuevas funciones. Todo parecía perdido para Pinocho, porque encima el pelotudo de Pepe Grillo no lo puede ayudar. Por suerte, una vez más, aparece ella, el hada madrina. El hada le pregunta: ¿qué pasó, Pinocho? ¿Cómo te metiste en este quilombo? Iba a la escuela y encontré a alguien. Eran dos monstruos con boca de lobo. Patrañas, Me ataron en una bolsa. patrañas, Me tiraron al fuego. patrañas, Entonces el hada le dice: mira cómo te mira Conan, para mí que son todas patrañas. patrañas. Y como me decís patraña, te quedas en la nariz. Y Pinocho le dice: ¿y por qué mierda no me lo dijiste el día que estuviste en mi casa? Si yo sabía esto, no mentía. Así, a la hada madrina se le pasa el enojo porque se da cuenta que las reglas de la película van cambiando según lo necesite la trama, y Pinocho no tiene la culpa. Cuestión que le vuelve la nariz a la normalidad y le abre la jaula. Pinocho y Pepe se escapan, pero se vuelven a cruzar con el zorro y el zorro lo convence a Pinocho que se una a un grupete de niños que van a un parque de diversiones. Y Pepe Grillo no se esforzó ni un poco, Pepe Grillo, para que haga la cosa bien. Mala y Pepe, sos un inoperante. Pinocho y los demás nenes se van a un parque de diversiones donde pueden fumar, tomar cerveza y romper cosas. Dale, una chupada. Así. Ok, polilla.
Lo que esos nenes no saben, y no tenían por qué saberlo porque no tiene sentido, es que hacer esas cosas lo convierten en burro. Pinocho se escapa sin ninguna ayuda de Pepe Grillo y va para su casa. La cagada es que Geppetto ya no está. Y no tienen forma de encontrarlo hasta que aparece una paloma mágica, que nunca habían mencionado antes, a menos que sea la hada madrina convertida en paloma, cosa que no me sorprendería. Ok, polilla. Y la paloma le deja una carta que dice que Geppetto está adentro de nada más, ni nada menos, ni nada más que una ballena. ¡Ah, no lo puedo creer! ¿Cómo llegó ahí? ¿De dónde sacó un barco? ¿Y por qué salió a buscar a Pinocho en un barco? Son preguntas que jamás encontrarán respuesta. Ok, polilla. Nunca pensé terminar así, Fígaro. Morir de hambre dentro de una ballena. Y sí, ¿por qué ibas a pensar algo así, Geppetto? Toda esta situación de la ballena, la paloma, los burros no hacen más que confirmar mi teoría de que todo esto es un mal viaje que se está pegando Geppetto. La cosa es que Pinocho encuentra la ballena, se mete adentro, prende fuego todo, la ballena estornuda y la muchacha sobrevive. Pinocho no, porque muere. Nah, mentira, mira que se va a morir Pinocho. Justo en ese momento aparece la hada madrina y lo convierte en un niño de verdad. Pero sí, hizo todo mal. O sea, ni siquiera ayudó a los otros pibes que quedaron secuestrados y convertidos en burros. No se merece ser un niño de verdad. Y Geppetto tampoco se merece ser recompensado. En menos de un día casi lo prende fuego y lo manda a la escuela solo a andar a saber cómo carajo terminó dentro de una ballena. Pero lo peor de todo este asunto, es que condecora a Pepe Grillo por su labor como conciencia, pero si no hizo nada por Pinocho, literalmente no lo ayudó en nada. O sea que el mensaje de esta película es que si tenés un sueño y no haces absolutamente nada por cumplirlo, el sueño mágicamente se va a hacer realidad. Ok, polilla. Bueno, supongo que alguien escribió toda esta historia en un libro y ese libro llegó a manos de Pepe Grillo y Pepe Grillo lee la historia mirando a cámara y bueno, y así empezaría todo de nuevo. Pero no va a empezar todo de nuevo. Bueno, nos vamos. Esto fue Pinocho resumido así más. No te vayas de acá sin pegarle una me gusteada y una suscribida y una compartida y una retuiteada. Y seguime en Instagram que tengo Instagram. Y seguime en Twitter que tengo Twitter. Y seguime en Instagram que tengo Instagram. Y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.